Vamos entonces a leer, hermanos, esta porción de las Escrituras. Proverbios capítulo 20, el versículo 7, la Biblia dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Una vez más, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Aleluya, gloria al Señor. Dándole una alabanza al Señor, mis hermanos pueden tomar asiento. En esta hora quisiera hablarles, en esta hora de la tarde, del tema el verdadero éxito de un padre. De eso, hermano, quisiera yo hablar con ustedes hoy en esta hora de la tarde. Quisiera dirigirme primeramente, hermanos, a cada uno de los padres que estamos aquí en este lugar. Y la pregunta que quiero hacerle es, hermanos, si hoy fuese, escuche esto, el último día de tu vida, ¿qué logro de tus hijos te harían a ti sentir un padre exitoso? Amén. ¿Qué cosas verías ahora, hermano, en tus hijos que te harían sentir a ti que eres un padre exitoso? ¿Será el título universitario que ellos tienen? ¿Será la cuenta bancaria? ¿Serán las casas que tienen? ¿Serán los lujos que ahora disfrutan? ¿O será la fe que ellos tienen en Dios? Amén. Y hago, hermanos, esta pregunta porque hoy en día nosotros estamos viviendo, hermano, en un mundo, en una sociedad, aleluya, donde el éxito de un padre no tiene nada que ver con lo espiritual, sino con lo material. Hermano, vivimos en un mundo donde el éxito de un padre, hermanos, no depende de qué tan cerca esté su familia de Dios, sino de cuántos lujos materiales sus hijos tengan. Aleluya. El éxito, hermano, en la sociedad actual de un padre no depende de cuánto de la presencia de Dios haya en esa casa, hermano, sino de cuánto de lo material sus hijos disfrutan. Aleluya. Hermano, esa es la definición de un padre exitoso en el mundo. Que no depende, hermano, de lo espiritual, sino que depende de lo material. El éxito de un padre en la sociedad actual está enfocado solamente, hermano, en cosas materiales. Aleluya. Pero cuando vamos a la Biblia, aleluya, y los hijos, me gustaría, hermano, que hagamos nosotros este ejercicio, para que nosotros, hermano, podamos ver qué clase de padre nosotros tenemos. Aleluya. Cuando nosotros vamos, hermanos, a la Biblia y le preguntamos a Dios lo que significa ser un padre exitoso, hermanos, la respuesta de Dios es diferente. Porque según Dios, hermanos, para Dios, un padre exitoso no es aquel que llena a sus hijos con bienes materiales. Si usted, hermano, aleluya, va donde Dios y le pregunta al Señor: Señor, ¿de qué depende el éxito de un padre? El Señor te va a decir a ti como hijo que el éxito de un padre no depende de cuántos bienes materiales el padre le pueda dar a sus hijos, sino el éxito de un padre según Dios. El padre exitoso es aquel, aleluya, que se preocupa no de llenar a sus hijos de bienes materiales, sino de llenar a sus hijos, a su familia, a su casa, con la presencia de Dios. Aleluya. Hermano, eso es el éxito según Dios. Para Dios, un padre exitoso no es aquel que se preocupa solamente por la educación secular de sus hijos, sino aquel que se preocupa por la educación espiritual, aleluya, de sus hijos. Según Dios, hermanos, un padre exitoso no es aquel que solamente se preocupa de que sus hijos prosperen, crezcan en conocimiento, en lo secular, en lo académico, sino que, hermano, el éxito de un padre según Dios es que sus hijos, aleluya, conozcan al Dios que salva, conozcan al Señor Jesucristo. Pues Jesús, hermano, es aquel que dijo que en esto consiste la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo y a quien has enviado. Hermanos, para Dios
Un padre exitoso es aquel que se preocupa de que sus hijos crezcan en la sabiduría y en el conocimiento de Dios. Aleluya. Para Dios, un padre exitoso no es aquel que se preocupa, hermano, que sus hijos trabajen en buenas empresas, en buenos cargos de la sociedad. Sino para Dios, un padre exitoso es aquel que sus hijos, aleluya, son también grandes siervos y siervas de Dios, aleluya. Hermanos, según Dios, un padre exitoso no es aquel que se preocupa de que sus hijos sean grandes hombres en la sociedad, pero un padre exitoso, según Dios, es aquel que se preocupa que sus hijos, que sus hijas sean también siervos y siervas de Dios. Eso es ser un padre exitoso según Dios. Aleluya. Hermanos, para Dios el padre exitoso no es aquel que se alegra, escuche esto, al ver a sus hijos siendo abogados. Para Dios, un padre exitoso no es aquel que se alegra al ver a sus hijos siendo doctores, siendo empresarios, siendo contadores, siendo maestros, siendo alcaldes, siendo gobernadores, siendo presidente de los Estados Unidos. No, hermano, para Dios, un padre exitoso es aquel que se alegra, que se contenta, aleluya, al ver que sus hijos no solamente son hijos de Él, pero también son hijos de Dios, aleluya. Son también, hermano, líderes espirituales, aleluya. Son a lo mejor hombres y mujeres que son diáconos en la iglesia, a lo mejor son músicos. Ese padre que se alegra que su hijo tiene ese deseo de servir a Dios, para ser un pastor, para ser un evangelista, para ser un misionero, aleluya, hermano, para ser un siervo de Dios. Ese es el padre exitoso según Dios. El que cuando ve a sus hijos, hermano, que aspiran a servir a Dios, se alegra, se contenta. Amén. Para Dios, el padre exitoso no es aquel que se afana en ver el nombre de sus hijos colgado en un título en una pared. Pero para Dios, un padre exitoso, aleluya, es aquel que se afana, que se preocupa, aleluya, de que el nombre de sus hijos estén escritos en el libro de la vida, aleluya. Hermano, eso es ser un padre exitoso. De que mis hijos, hermano, no solamente tengan nombres en un título académico, pero que mis hijos, que mis hijas sean hombres, sean mujeres, que tengan su nombre escrito en el libro de la vida de Dios. Eso, hermano, es ser para Dios un padre exitoso. Amén. Aleluya. Por eso en Mateo 16:26 la Biblia dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aleluya. Hermano, en otras palabras, lo que Dios nos está diciendo a nosotros es de que, hermano, de nada le sirve a un padre, escuche esto, dar a sus hijos bienes materiales si descuida lo más importante que los hijos tienen, que es la eternidad de su alma. ¿De qué me sirve a mí como padre, hermano, darle todas las cosas que mis hijos desean, hermano, si descuido lo más importante que es su vida espiritual, su relación para con Dios? Aleluya. Ahora usted dirá: pastor, entonces es pecado darle cosas materiales a los hijos. No es pecado, hermano, darle cosas materiales a los hijos. No, hermano, el problema viene cuando nosotros, amén, ponemos lo material por encima de lo espiritual. Ponemos lo pasajero por encima de lo eterno. Ponemos, hermano, en primer lugar las cosas corruptibles, las cosas que se desgastan, las cosas que con el tiempo, hermano, se van a perder, y descuidamos, hermano, lo eterno, que es tener una relación con Dios, que es que nuestros hijos, hermanos, se acerquen a Dios. Ahí, hermano, está el peligro. Eso es lo que dice ahí Mateo 16:26. ¿Qué aprovechará al hombre? Quita ahí la palabra hombre y ponga la palabra padre. ¿Qué aprovechará al padre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
o incluso el alma de su familia? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aleluya. Hermano, un padre puede darle a su hijo todo lo que el mundo ofrece. Usted, hermano, nosotros como padres, escuche esto, podemos adoptar también esa mentalidad que el mundo tiene, de que el éxito depende de lo material. Y podemos, hermano, darle a los hijos todo materialmente hablando. Pero si usted, aleluya, no le enseña a sus hijos a amar a Dios, no le enseña a sus hijos a buscar a Dios, a respetar a Dios, a honrar a Dios, a poner a Dios en primer lugar, aleluya, usted no le dio nada a sus hijos. Porque, hermanos, el éxito no depende de lo material. El éxito de un padre no es que le dé a sus hijos todo materialmente hablando, sino que el éxito de un padre, hermanos, es acercar a su familia a la presencia de Dios. Porque, hermanos, escuchen esto, el dinero no compra la felicidad. Según el rey David, allá el rey David en el Salmos 16:9 dice: se alegró por tanto mi corazón, dice, se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aleluya. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aleluya. Hermano, el único lugar donde tus hijos pueden encontrar gozo permanente es en la presencia de Dios. Y eso, hermano, es algo que con dinero usted no puede comprar. Aleluya. Por eso, hermano, un padre exitoso según Dios es ese padre que acerca a su familia a la presencia de Dios, que atrae a su familia a la presencia de Dios, que guía a su familia con su ejemplo a buscar a Dios. Aleluya. Porque con dinero, hermano, usted no puede comprar la felicidad de sus hijos. Hermano, hay hijos que lo tienen todo materialmente hablando, pero son hijos que están, hermano, en desesperación y en depresión. ¿Sabían ustedes que los Estados Unidos, hermano, es el lugar donde más abundancia hay materialmente hablando? Sin embargo, el Estados Unidos también es uno de los países, hermano, que lleva en primer lugar la lista de los países con más depresión en la juventud. ¿Sabía eso? ¿Por qué razón, hermano? Porque es que el dinero no da la felicidad a tus hijos, no da gozo a tus hijos. Sin embargo, aquí la Biblia, el salmista dice: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Amados hermanos, por esta razón hay personas tan pobres que lo único que tienen mucho es dinero. Hay familias tan pobres que lo único que tienen mucho es dinero. Pero hay otras riquezas más grandes que el dinero. Porque el día, hermano, que usted, amén, trate de llenar su corazón con dinero, usted no lo va a lograr. Hay uno solo que llena el corazón vacío, aleluya, y se llama Jesucristo. Oh, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Aleluya, hermano, qué bonito es que en nuestra casa haya un padre que antes de darle material a los hijos pueda darle lo espiritual, para que sus hijos puedan brotar de alegría y de felicidad. Hermanos, un hijo sin Dios, aunque tenga estudios, no por eso va a ser un hombre sabio. ¿Sabía eso? Eclesiastés 2:19 dice: sin importar que sea nuevo, que ese nuevo rey fuera sabio o tonto. Estoy leyendo en la versión de Nueva Traducción Viviente. Realmente no tiene sentido que alguien venga. Escuche esto, hermano, escuche esto, padres, escuchemos. Realmente no tiene sentido que alguien venga y se quede con todo lo que con tanto trabajo nos ha costado llegar a tener. Una vez más me desanimó el haber trabajado tanto en esta vida, dice el rey Salomón. Resulta que algunos ponemos a trabajar nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, tan solo
para dejarle todos nuestros bienes a quien nunca hizo nada para ganárselo. Eso también es un mal muy grande y no tiene sentido. Amén. Eso, hermano, es lo que la Biblia dice. No lo digo yo, lo dice Salomón, el rey Salomón. Hermano, él dice: no tiene ningún sentido que un padre, hermano, trabaje tanto, se esfuerce tanto, se desvele tanto, se esfuerce tanto, llegue todos los días, hermano, cansado a la casa para darle, hermano, abundancia de bienes a sus hijos. Si al final, al crecer, los hijos no tienen la sabiduría que viene de parte de Dios, hermano, aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque es que sin el temor de Dios, si un padre, hermano, se preocupa más por lo material y descuida lo espiritual y no educa a sus hijos en el temor de Dios, hermano, ahí no va a haber sabiduría en la casa. Y sin sabiduría es ahí, hermano, donde los hijos desprecian, desperdician las cosas que con tanto sacrificio un padre le costó. Por esta razón, mi querido hermano, lo más grande que usted le puede dar a un hijo es enseñarle el temor a Dios. Porque un hombre sin temor de Dios, ¿qué cree usted que va a hacer, hermano, con las abundancias de bienes materiales? ¿Qué hizo el hijo pródigo? ¿Se acuerda? Perdió el temor. Y cuando perdió el temor, hermano, malgastó todos los bienes hermano, imagínese usted cuánto le habrá costado a ese padre esforzarse para darle lo mejor a sus hijos. Y el hijo salió sin temor de Dios. ¿Qué terminó haciendo el hijo? Malgastando todos los bienes. Por eso, hermano, Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, hermano, no se apartará de él. Aleluya. Hermano, por esta razón la Biblia pone, escuche esto, la educación espiritual por encima de la educación secular. Aleluya. Hermano, las universidades pueden hacer a tus hijos inteligentes, pero solamente el temor de Dios puede hacer a tus hijos sabios. Y yo te pregunto en esta hora: ¿qué clase de hijos usted quiere tener? ¿Hijos inteligentes o hijos sabios según Dios? Yo quiero que mis hijos sean sabios según Dios. ¿Alguien más? Aleluya. ¿Alguien más aquí en este lugar quiere que sus hijos sean sabios? Hermano, porque es que el éxito, por esta razón, el éxito de un padre no es darle los bienes materiales a los hijos, sino es encaminarlos en una relación cercana a Dios. Un hijo sin Dios, aunque tenga títulos académicos, no por eso se salva. La Biblia, hermanos, enseña que el mayor título que una persona, que un hombre puede tener en la vida, hermano, no es el título de abogado, no es el título de licenciado, no es el título de alcalde, de doctor, de gobernador. Hermano, el mayor título que un hombre puede tener en la vida, ¿sabe usted cómo se llama? Se llama el título de ser hijo de Dios. Y en Juan 1:12 ahí lo dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya, hermano, ese es el mayor título que mis hijos pueden tener. Hermano, tus hijos podrán a lo mejor no graduarse en las mejores universidades. A lo mejor tus hijos no se van a graduar en las mejores escuelas de este país, pero déjeme decirle algo a usted, querido padre: si tus hijos llegan a conocer a Dios, llegan a convertirse, a bautizarse y a servir al Señor, aleluya, déjeme decirle a usted, es más exitoso que muchos abogados de este país. Porque es que el título más grande que un hijo puede tener no es que sean abogados, es que sean hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. ¿Cuántos le quieren dar una alabanza al Señor? Aleluya. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aleluya. Hermanos, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermano, esa es la bendición de ser hijos de Dios. Amén. Tus hijos, si llegan a conocer a Dios, se van a convertir no en herederos de cosas materiales,
pero se van a convertir en herederos de las cosas celestiales, de las cosas que no se arruinan, de las cosas que no se corrompen. Aleluya. La Biblia dice que el Señor fue a preparar para nosotros un lugar allá en el cielo. Voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. ¿A cuántos les gustaría ver a sus hijos allá en ese lugar? Hermano, a mí me gustaría ver a mis hijos allá en ese lugar. Amén. Aleluya, hermanos. Un hijo sin Dios, aunque tenga casa y tenga lujos, no por eso los disfruta. ¿Sabía eso? Eclesiastés 6:1 dice: he visto otro mal terrible bajo el sol, que pesa tremendamente sobre la humanidad. Dios le da a algunos mucha riqueza, les da honor y todo lo que pudieran desear, pero luego, escuche esto, no les da la oportunidad de disfrutar de esas cosas. Se mueren y algún otro, incluso un extraño, termina disfrutando de toda esa abundancia. Dice la Biblia, eso, hermano, no tiene ningún sentido. Es una tragedia terrible. ¿Se dan cuenta? Hay quienes el Señor les da riquezas, les da honra. Y hay padres que han alcanzado riquezas, honra. Yo era uno de ellos. No de los que alcanzaba riquezas, sino de aquellos que yo me preguntaba y me decía a mí mismo, ¿por qué me tocó que nacer en un lugar pobre? Porque éramos demasiado pobres. Y yo me preguntaba eso, ¿por qué me tocó un padre pobre? Amén. Pero resulta ser que ese padre pobre, hermanos, un día conoció a Dios. Un día tuvo un encuentro con Dios. Ese padre pobre también tenía otro, él también tenía un padre que es mi abuelo, hermano, que tenía temor de Dios, aleluya, hermano. Y ahí, aunque no pude comprender con exactitud lo que la Biblia significaba, sin embargo, yo pude ver, hermano, la diferencia entre familias y familias. Porque también tuve familiares que no eran cristianos, algunos eran católicos, algunos rezaban, algunos más eran brujos, iban a la brujería y hacían todas esas cosas, hermano. Pero yo pude ver la diferencia entre una familia y otra familia. Los hijos de mi abuelo, todos ellos eran músicos en la iglesia, eran líderes en la iglesia, tenían matrimonios más firmes, había respeto, hermano, había abundancia en sus vidas. Sin embargo, hermanos, tenía también familias que no tenían temor de Dios, aleluya. Y yo podía ver, hermanos, los maltratos en ese lugar, los abusos en ese lugar. Hermano, una vez yo miré y les he contado este testimonio de cómo uno de ellos, aleluya, su propio hijo agarró un garrote grande de hierro, hermano, y hirió a su padre en toda la frente con ese, estaba sangrando ese hombre. ¿Por qué razón, hermano? Porque no había un padre lleno del temor de Dios, un padre que honraba a Dios, aleluya. Hermanos, por esta razón les digo que lo mejor es tener un padre que ame a Dios. Si usted tiene ese padre, hermano, siéntase agradecido. A lo mejor usted tiene un padre que no le ha dado cosas materiales, un padre que a lo mejor ha venido luchando, un padre es cierto que ha venido luchando con cosas materiales, pero si usted tiene un padre que ha honrado a Dios, si usted es un padre, mi querido hermano, que busca a Dios, que se preocupa por el bien espiritual de sus hijos, déjeme decirle, delante de Dios usted es un padre exitoso. Amén. Aleluya, gloria a Jesús, hermanos. Oh, gloria al Señor. Lucas 12:19. Me gustaría ya ir terminando con esta enseñanza. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Amén. Pero Dios le dijo, necio. Escuche esto, hermano. Vea la palabra que Dios a lo mejor quiere decir a un padre que se está preocupando solamente por lo material. El Señor le dice, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. Mira, tus hijos
no están creciendo en el temor de Dios. Tus hijos no están cerca de mí. Y has trabajado, te has esforzado tanto, y hoy esta noche tienes que partir. Y mira en qué condición espiritual me dejaste a tus hijos. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es de aquel que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Amén. Por esta razón, hermanos, yo le hago la pregunta a usted hoy: ¿qué clase de padre nosotros queremos ser en este lugar? ¿Cómo quieres que tus hijos te recuerden? ¿Qué clase de legado usted quiere dejar a sus hijos? Porque uno, hermano, de los papeles más grandes que un padre juega en la familia es el papel de guiar a sus hijos a la eternidad. ¿Sabía eso, hermano, que nosotros los padres somos responsables en guiar a nuestros hijos y a nuestra familia a la eternidad? Yo pregunto hoy: ¿a qué eternidad estás guiando tú tus hijos? ¿A qué eternidad estás guiando, hermano, a tus hijos? Porque recuerde esto, hay decisiones. Hermano, escuche esto. Hermano, la decisión que un padre toma en la familia, hermano, es tan importante, porque no solamente afectan la vida de ese padre, pero afecta también la vida de sus hijos. Afecta también la vida de los hijos después de los hijos. O sea, hermano, toda su descendencia puede, hermano, terminar bendecido o maldecido por la decisión que un padre toma. Aleluya. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. La Biblia, hermanos, dice entonces en Mateo capítulo 24, el versículo 37. Dice de esta manera: mas como en los días de Noé, dice las Escrituras, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaba la gente comiendo, estaba bebiendo, estaba casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, la Biblia entonces habla diciendo acerca de Noé. Noé, hermano amado, también era un padre de familia. Un padre de familia a quien Dios le dijo: Noé, constrúyeme un arca. Si tú construyes un arca, si tú dedicas tiempo al arca, déjame decirte algo, Noé, te vas a salvar tú y también vas a salvar a tu familia. Y hermano, ya habían ahí alrededor de esa ciudad muchos otros padres que veían a Noé construyendo el arca, dedicándole tiempo al arca. Y hermanos, la gente se burlaba de Noé, menospreciaba: ¿qué hace ese loco ahí construyendo un arca en medio si nunca ha llovido? Hermano, y comenzó a menospreciar a Noé. Y no, nosotros dejen eso, dejen a ese loco por allá haciendo sus cosas, vamos nosotros, hermano. Y las personas comenzaron a agarrar a sus familias y a decir: ¿sabes qué? Vamos nosotros a cultivar, vamos nosotros aquí a hacer casas, vamos a dedicar tiempo a esto, hermano. Y rechazaron el mensaje que Noé había traído, dedicaron tanto tiempo a lo material. Pero llegó un día en que el Señor mandó el diluvio, y de todas esas familias, un solo padre pudo salvar a su familia. Aleluya. Y hermanos, la Biblia dice que esta historia se va a volver a repetir, pero con la venida del Hijo del Hombre. Por eso pregunto: ¿qué clase de padre queremos ser? Y a los hijos que estamos aquí, ¿qué clase de padre es tu padre? Si tu padre es ese hombre del modelo de Noé, siéntate agradecido. Oh, aleluya, porque los bienes se acabarán, lo material se acabará, aleluya, pero lo espiritual, eso es, mi querido hermano, lo que permanece. Por eso hoy les invito a todos a que levantemos nuestras manos. Oh, aleluya, aleluya, hermanos.
El éxito verdadero de un padre no depende de las cosas materiales que le dé a sus hijos, pero el éxito verdadero de un padre depende de hacia dónde está dirigiendo su familia a la eternidad. Aleluya. Y si usted es ese padre, mi querido hermano, que está dirigiendo a su familia a una eternidad con Dios, así usted no le haya dado bienes materiales a sus hijos, déjame decirte, aleluya, usted es un padre exitoso. Aunque el mundo te menosprecie, aunque el mundo se burle de ti, aunque el mundo te llame padre fracasado porque no tienes lo que ellos tienen, aleluya, la opinión más importante no es la del mundo, es la de Dios. Y Dios dice de ti, querido padre, eres un padre exitoso, porque hoy estás aquí en este lugar escuchando su palabra, edificando tu familia, aleluya, en la roca que es Jesucristo. Oh, mi querido hermano, Dios está feliz contigo. Por eso hoy quisiera hacer una oración por ti. Vamos a orar. Aleluya, hermanos, vamos a orar por todos los padres que están en este lugar. Quizá no somos padres perfectos, cometemos errores, pero créame, somos padres que estamos llevando nuestra familia, aleluya, en la presencia de Dios. Ore ahí por la vida de ese hombre. Dígale: Señor Jesús, gracias te doy por darme un padre que te ama, un padre que te aprecia, un padre que te valora, un padre, Señor Jesucristo, que antes de darme de las cosas materiales me da primero lo espiritual. Es un padre que me guía, es un padre que me instruye, es un padre, Señor Jesús, que a veces me tiene que corregir, porque, Señor, a veces me desvío. Sin embargo, ahí está mi padre para guiarme, porque se preocupa por mi alma. No solamente se preocupa de que yo esté cómodo materialmente hablando, pero se preocupa, Señor, por mi salvación. Gracias te doy, Señor Jesucristo, por la vida de mi padre. Señor, clamo de ti en esta hora, Señor Jesús. Bendice la vida de mi padre. Oh, aleluya. Bendice, Señor Jesús, su vida espiritualmente. Dale más sabiduría, dale más de tu presencia, Señor Jesús. Guárdalo, protégelo, dale nuevas fuerzas cada mañana, Señor. Yo sé que no es un padre perfecto, pero sí es un padre ejemplar, porque me está guiando, me está encaminando en el buen camino, Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias te damos, Señor Jesús, por la vida de cada padre ejemplar en medio nuestro. Y clamamos por aquellos que están luchando, clamamos por aquellos que están batallando, clamamos por aquellos, Señor, que les está costando dejar esa filosofía, esa perspectiva falsa del éxito, Señor Jesús. Bendícelos, guárdalos y atráelos a ti, en el nombre de Jesús.